Faltan apenas unos días para que le veamos la cara al Bolívar, el soberano, ese que nos liberará como antes lo hizo, pero ya no del imperio español, sino del rentismo petrolero. Ahora bien, zafarse del rentismo petrolero con un Bolívar soberano anclado al petro no es como luchar contra la adicción al alcohol echándose palo. Salud. Veamos este tema en detalle. Hace más de un mes que salieron desde diferentes regiones en el occidente del país y después de haber recorrido durante 22 días más de 400 kilómetros a pie, finalmente llegaron a Caracas para entregarle al presidente Maduro un documento donde expresan varias ideas. Acceso a la tierra, mejorar la producción, justicia para los más de 300 campesinos asesinados por el sicariato, seguridad en la lucha contra las tierras ociosas y participación en la toma de decisiones en la distribución de insumos, créditos y semillas. A nosotros nos preocupa, señor presidente, acto de la corrupción, la ineficiencia, la incapacidad, la indolencia y el tráfico de influencia. Esto no es una mera mentira, es una realidad. Pruebas hay. Bastante prueba. Negocio de madera, negocio de tierra, negocios que se plantean sobre los materiales no metales, granzón, arena. ¿Y el pueblo qué? Ahora yo me pregunto, y nos hacíamos esta pregunta: ¿por qué tuvimos tantas trabas para llegar aquí a Caracas? ¿Por qué no querían que nosotros llegáramos a Caracas? ¿Por qué tantas trabas nos pusieron y nos siguen poniendo para estar al frente suyo? Es la marcha campesina admirable, una marcha chavista que no fue recibida por el presidente Maduro, quien ni siquiera fue capaz de asomarse al balcón del pueblo, sino por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que les impidieron avanzar. Solo una delegación accedió al Palacio de Gobierno para reunirse no con Maduro, sino con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué resulte de allí? Pues no hay que tener habilidades premonitorias. Para ver el futuro solamente hay que ver hacia atrás, porque en Venezuela siempre se ha hablado de superar el rentismo petrolero, esa comodidad de vivir de las rentas del petróleo sin hacer otra cosa que chupar de la teta de oro negro. Justamente lo que ha estado ocurriendo desde que estalló el Sumaque 1 por allá en 1914, cuando Venezuela era todavía demasiado rural aún y apenas se estaba recuperando de las guerras de independencia y de los caudillos, si es que acaso no somos todavía víctimas de lo mismo. Juan Vicente Gómez, conocido también como El Bagre, apenas si tenía 4 años de haberse estrenado como dictador. Aquel primer chorro de petróleo como que nos cayó directo en los ojos, encegueciéndonos hasta hace nada, cuando el barril bajó su precio generando que se cumpliera lo que tampoco era una profecía ni un ejercicio adivinatorio, sino conclusión de una lógica elemental, cuando se depende económicamente de solo un recurso y pa' colmo, este ni siquiera es renovable. Los precios del petróleo bajaran de una manera importante en el mercado mundial, Venezuela sería un caso para la Cruz Roja Internacional. Aquí vendrían a repartir sopas en las esquinas. Venezuela es un país políticamente muy inmaduro, un país además que tiene un grave peligro, que es que no sabe cuáles son sus debilidades, que no conoce bien cuáles son sus flancos débiles, que no está haciendo nada para reforzarlos o para prevenir cualquier catástrofe. En eso estamos viviendo felizmente una vida de parásitos. Arturo Uslar Pietri, quien hablaba de sembrar el petróleo, de hacer más productivas las tierras venezolanas. Estas palabras las hemos escuchado muchas veces, es cierto, y hay que seguirlas escuchando porque mire, dentro de unos días, el próximo 20 de agosto va a arrancar la reconversión monetaria con la circulación del bolívar soberano anclado al petro. Conforme lo explica el propio presidente Maduro, la reconversión tendrá 2 componentes centrales: el cambio del cono monetario con la reducción de 5 ceros a la moneda venezolana y una base de cambio e intercambio basado en la criptomoneda petro. Ahora, ¿cuál será el valor del petro? Bueno, pues se va a establecer según el valor de la cesta petrolera venezolana que se vende en el mercado internacional. Dígame, esto no es como ir a un reencuentro con los amigos de la Sociedad de Alcohólicos Anónimos a brindar con caña clara. No estaríamos volviendo a caer en lo mismo, a depender del petróleo.
Frente a estas medidas económicas que serán implementadas a partir de ahora, todas estructuradas con base en el bolívar soberano y en el petro, los gallineros verticales y la ruta de la empanada lucen mucho más eficaces para liberarnos de la dependencia del petróleo. Generalmente, las monedas de distintos países se anclan en todo caso a un tipo de cambio que pertenece a una divisa extranjera fuerte, verdaderamente fuerte, o de mayor valor monetario. Nunca a un supuesto criptoactivo, porque además está en tela de juicio que el petro en realidad sea un criptoactivo o moneda virtual, y menos si esta entelequia depende del valor de un petróleo que subyace en la tierra, que no ha sido explotado y que por lo tanto aún no tiene valor. ¿Qué se necesita para explotar el petróleo? Una industria completamente activa, no desmantelada como está PDVSA. Si solo recordamos que recientemente se supo que un reactor de la refinería El Palito se veteó como chatarra, aun y cuando existen normas que prohíben la venta de materiales estratégicos del país, es suficiente para sacar conclusiones. Entonces, amigos, bájense de esa nube que después de la borrachera viene el ratón. Y un ratón de estas proporciones no se pasa ni con sopa caliente ni con buen dormir. Soy Diana Carolina Ruiz para BPI TV.